Bueno, buenas tardes para todos. Esta es la presentación del trauma del día de hoy, a cargo del Grupo del Hospital San Vicente Fundación. Y hoy vamos a hablar sobre trauma traqueobronquial. Primero vamos a iniciar hablando un poco del caso clínico en cuestión y durante la charla vamos a ir hablando de la evolución de ese caso clínico conforme vayamos avanzando por los ítems de anatomía, mecanismos del trauma, diagnóstico, manejo inicial de la vía aérea, manejo conservador y manejo quirúrgico de la misma. Entonces comenzamos con el caso clínico. Buenas tardes. Tenemos entonces un paciente masculino de 25 años. No se conocen los antecedentes y él presentó el día 16 de junio un accidente de tránsito en calidad de motociclista, de conductor de motocicleta. Con una cinemática de alta energía, tuvo un impacto directo contra un poste y es recogido por el personal del 123 y llevado, pásala porfa, y es llevado inicialmente a la clínica bolivariana, pues allá se ingresa en muy mal estado general, con un TEC severo. Los reportes de las historias clínicas hablan de 3/15, otros hablan de 6/15, sin embargo, pues sea lo uno o lo otro, es un TEC severo. Presentaba una respiración superficial, abolición de ruidos pulmonares derechos y presentaba un enfisema subcutáneo en todo el tórax anterior. Estaba muy desaturado, llegó con saturación de 75, 80. Le hicieron pues la intubación, soporte vasopresor, requirió inicialmente pues un soporte vasopresor. Toman imágenes que pues, no las tenemos las extrainstitucionales, pero allí detectan un colapso pulmonar y ponen una sonda tórax derecha y remiten a esta institución el día 17 para manejo multidisciplinario. Acá pues entonces ingresa el paciente con politrauma grave, un TEC severo, pues reportaron desde extrainstitucionalmente que presentaba una hemorragia subaracnoidea traumática clasificada como Fisher 2 y el trauma cerrado en tórax presentaba entonces un hemoneumotórax derecho a tensión, por eso colocaron la sonda tórax y contusiones en ambos pulmones. También reportaban un hemotórax pequeño izquierdo, sin embargo, pues no le daban pues relevancia a eso. También presentó fracturas múltiples a nivel de apófisis transversa izquierda en T1, apófisis espinosa en C7, en clavícula izquierda y escápula derecha. También presentaba una luxación de muñeca derecha. Más adelante continuamos con el caso, entonces vamos a iniciar la anatomía y los mecanismos de lesión. Entonces, un repaso rápido de la anatomía de la tráquea, que va a medir entre 10 a 12 centímetros, con un diámetro de 20 milímetros, descrito en algunas literaturas desde 18 hasta 25 milímetros. Vamos a encontrar pues, que está conformado por unos cartílagos traqueales, también conocidos como anillos traqueales, conectados por los ligamentos anulares, que van a estar pues, con un tejido conectivo que lo va a estar cubriendo, que es la fascia pretraqueal, y recordar que la mucosa de la tráquea tiene una característica especial y es que su mucosa tiene unos pliegues longitudinales. Cuando llega pues, al final de la tráquea vamos a tener una bifurcación en los dos pues, bronquios fuentes. Recordar pues, que esta parte se llama la carina y el bronquio fuente derecho, que va a ser más corto que el izquierdo, pues porque va a tener que, pues ahí está el corazón. En cuanto a los mecanismos de trauma, vamos a tener pues, los más frecuentes, que son el trauma penetrante, que va a ser por herida de arma de fuego o por arma blanca, el cerrado, que postula 3 mecanismos para el trauma, que la primera es la desaceleración espontánea o hiperextensión espontánea, que es la que pues, generalmente se produce en los accidentes de tránsito.
tenemos la ruptura explosiva y la compresión pulmonar. La ruptura explosiva se va a dar por aumento de la tensión de las vías respiratorias con una oclusión de la glotis. Esto generando pues que los tejidos lleguen a su tensión máxima y pues explota. Y la compresión pulmonar, que va a tener un mecanismo pues ya diferente, que es ante la compresión anteroposterior. Y pues este mecanismo es el que generalmente se relaciona con los traumas pues de la carina. Y pues tenemos otros como lo son las quemaduras y ya pues la iatrogenia. Entonces, antes de seguir con eso, para los que están acá en el auditorio, ¿qué diagnóstico pensarían con el caso clínico que se les presentó? Ojalá alguien que no conozca el caso, pues. Los internos. Y ahora resulta que pasaron 4 horas y pacientes entonces han mejorado para la presión y la segunda en adecuada función y pensar que ante ese caso hay que como revisar nuevamente a ver qué hay una definición el tema sobre eso como orientaría un poco a eso o que está inadecuadamente colocado. Pues, la pregunta es cómo evaluamos el diagnóstico inicial. Pues es un politrauma severo, un trauma craneoencefálico grave, neumotórax derecho, que fue manejado con una cerrada derecha, y con el Glasgow de ingreso probablemente aseguraron la vía aérea con una intubación, algo que era salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, algo que complicara esto. Algo que llama la atención también es que tuvo fractura de escápula. Pues habla de que es un trauma. ¿Y los internos son quiénes? ¿Qué les llamaría la atención? Por ejemplo, en este paciente que decía que se pasó la sonda y a pesar de eso no mejoraba. Entonces, ¿ustedes qué van a ir a revisar? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué pueden sospechar? ¿Cómo ni con eso? O sea, le pasaron una sonda y no mejoró saturación. Sí, estoy impuesta. O que después se filtraron. De pronto, en cuanto a las otras lesiones que se encontraron, que fueron las contusiones pulmonares, pues, quizá, pero sin embargo, en cuanto a las intervenciones adicionales que uno pueda realizar, muchas más allá de mano de socorro. Digamos, ustedes revisaron la sonda, está bien puesta, está bien fijada. ¿Qué más le buscarían? ¿Qué buscarían anormal, pues? Que les ayude como a pensar en alianza. No mejora a pesar de estar ya con una sonda, está intubado, sigue saturando 70. Después de corroborar que la sonda tórax esté, como dijiste, bien colocada, evalúas las características de la fístula. En la trompa de agua, tú puedes objetivar qué tan grande es la fístula. No lo puedes, normalmente cuando vos lees la antefolio, pues hay un artículo bien grande que estadifica pues la severidad de acuerdo pues a la cantidad de burbujeo a las columnas y que están presentes al momento en la trampa de agua. Tú puedes definir si una fístula es de bajo o de alto débito. Y de alguna forma tú, de acuerdo a ese nivel, puedes inferir cuál es el nivel o qué está afectado en el paciente. La mayoría de casos son fístulas de bajo débito, son fístulas que se dominan también, fístulas alveolo-pleurales o fístulas de alto débito
Ah, bueno, listo. En este caso, al paciente tiene un neumotórax, ingresó con un neumotórax, atención, pasaste una sonda tórax, no mejoró, tiene una fístula de alto débito en el pleurebac, y lo que vas a definir en ese momento es, defines, probablemente tendrá este paciente ¿cuál es el nivel de la lesión? O sea, pasaste una sonda tórax, tienes una sonda, pasaste una sonda tórax, el paciente continúa inestable, no hay nada de reexpansión, está intubado y persiste muy inestable y con nada de reexpansión. Entonces, en ese caso, tú inferirías que la lesión probablemente es una vía aérea, ya puede ser en el bronquio, en la tráquea distal, o puede ser en el bronquio proximal, bronquio fuente. Entonces, ese es por donde, como pues, sería el análisis. Porque está el paciente asegurada la vía aérea. Que si hay alguna lesión en la vía aérea alta, está aislada, porque en la vía aérea distal que es susceptible, no está cubierta por el tubo, y en cualquiera de esas partes puede haber una lesión que esté generando esa fístula de alto débito y que no permite que el paciente respande o mejore con la sonda a toda la que ya se le coloca. Bueno, vamos a continuar y ya después continuamos la discusión. Entonces, dentro del diagnóstico y manejo inicial del paciente tenemos que tener claro la clínica del ingreso o la clínica con la que nos encontramos. Entonces, en la gran mayoría de los pacientes, cerca del 75% de los pacientes, vamos a tener de ingreso un enfisema subcutáneo. Adicionalmente, vamos a tener signos de dificultad respiratoria, vamos a tener taquipnea, vamos a tener desaturación. Algunos pacientes van a presentar hemoptisis, también la literatura habla de un 65% aproximadamente, va a presentar ronquera o afonía dependiendo de el nivel de la lesión. Adicionalmente va a presentar una clínica de neumotórax, es decir, en ese momento no tenemos la radiografía, pero tenemos un paciente que va a tener ausencia del murmullo vesicular en el lado que se sospeche del neumotórax, adicionalmente va a tener timpanismo en ese hemitórax y al paso del tubo vamos a ver lo que estaba hablando ahorita mi compañero de la fuga aérea, cuando estamos sospechando que puede ser una lesión de vía traqueobronquial grande, suele ser una fuga aérea continua y adicionalmente va a haber una imposibilidad de reexpansión pulmonar, que eso ya lo vamos a ver con la radiografía, y hay algo que se llama el signo de Hamann, no sé si alguno lo había escuchado. El signo de Hamann básicamente es el ronquido, el sonido carrasposo que se puede generar al auscultar el pericardio, el precordio, que es básicamente el movimiento del corazón. Cada vez que hay contracción contra un tejido que esté lleno de aire, va a escuchar pues esa ronquera o ese raspón. Entonces, dentro de la parte imagenológica tenemos esta imagen que es del paciente, alguno de los internos que pase y me diga qué ve en la imagen, de forma rápida. Si quieres señalar clic. Bueno, en cuanto a estandarización, bueno, es una placa que está centrada, bien inspirada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, deberían verse 10 arcos posteriores. Centrada, inspirada, bien penetrada porque vemos los cuerpos vertebrales. La vía aérea no se logra diferenciar muy bien, aparenta estar centrada. Sino, la verdad no me impresiona como si tuviera una desviación de la vía aérea. En cuanto a campos pulmonares, entonces campo pulmonar derecho se ve una radiolucidez, pues, que es lo más llamativo a ese nivel, con una radiopacidad central, ¿sí? Como si fuese compatible pues, con lo que es un neumotórax pues, grande, pues, por lo menos mayor al 30, diría. Pues, o sea, es muy grande. En el izquierdo, quizá no se aprecia muy bien el campo pulmonar. ¿Se aprecia bien el campo pulmonar?
Pues, o sea, no logro diferenciar algo llamativo en ese campo pulmonar. Me refiero. Patológico. Sí, algo patológico. Bueno, Algo más que te llame la atención. me llama la atención que esté tan, o sea, que haya un borde radiolúcido como alrededor de la silueta cardíaca, que el receso cardiofrénico no se logre diferenciar tampoco, al igual que el costofrénico. ¿Cómo que se sale la lectura? No, ¿verdad que no? Ya. Listo. Entonces, rápidamente, ¿qué vamos a ver en este? Pero eso que usted mostró ahorita, ¿qué es? No, el saco pericardio. Esto. No, así. Entonces, rápidamente, ¿qué vamos a encontrar? El neumotórax que ya habíamos evaluado, vamos a encontrar que está la sonda tórax posicionada y sin embargo no hay reexpansión pulmonar. Vamos a ver el enfisema subcutáneo que es notorio no solamente en el hemitórax derecho sino en el izquierdo. Vamos a ver el colapso pulmonar, vamos a ver, y no sé si alcancen a ver más bien, acá tenemos la sonda nasogástrica y si vamos a seguir la línea radiolúcida, notamos que la sonda nasogástrica, es decir, que está dentro del esófago, el esófago está desplazado hacia la izquierda, lo que normalmente dentro de las curvaturas del esófago no tendría. Adicionalmente, vamos a ver algo que se llama el signo del diafragma continuo. Normalmente no se debería ver esta continuidad del diafragma a menos de que haya aire en el mediastino. Adicionalmente, vamos a ver algo que se llama signo de la B, que es básicamente la delimitación del aire en la cara lateral de la aorta con la radiolucidez del hemidiafragma izquierdo, también como neumomediastino, lo que veíamos ahorita del gas rodeando la curvatura cardíaca, y adicionalmente vamos a ver el tubo orotraqueal con la radiolucidez que sí está levemente desviado hacia la izquierda y pues una fractura de clavícula. Entonces, eso era el paciente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar normalmente? Lo que hablamos, el enfisema, el neumomediastino, el neumotórax, también con la ubicación del hioides, cuando es una radiografía cervical, si está ascendido nos puede hablar de una fractura del hueso y adicionalmente de un desplazamiento, un trauma traqueal, defectos del contorno del tubo orotraqueal, defectos de la ubicación, un colapso pulmonar o un signo que se llama fallen lung o pulmón caído. Otra de las cosas que podemos ver cuando la lesión es superior y no tan distal o a los bronquios es que podemos siempre y cuando ver neumomediastino, pero inclusive sin hemotórax. Tenemos esta tomografía, no es del paciente, pero es lo que les estoy aclarando de acá hay una laceración en el tercio distal de la tráquea y esta laceración causó la disecación de los tejidos con el enfisema subcutáneo sin afectación de neumotórax. O las lesiones ya que comprometen los bronquios que ya van a afectar los campos pulmonares. Entonces, dentro del diagnóstico, adicionalmente con la clínica y la radiología que tenemos, también se hablaba de la broncoscopia. Dos opciones, la virtual y la convencional. La virtual no está tan disponible como quisiéramos e igual la virtual nos acarrea tiempo que si estamos en un paciente in extremis o en un paciente que se está tornando inestable hemodinámicamente, claramente no vamos a esperar una broncoscopia. Entonces, con la broncoscopia virtual, que es básicamente una reconstrucción volumétrica multiplanar en 3D de ese árbol bronquial, podemos ver las lesiones. Digamos, acá se ve el final del tubo orotraqueal, un anillo traqueal expuesto y el enfisema subcutáneo que rodea ese anillo traqueal. Normalmente no se debería ver. Y en la broncoscopia convencional, si el paciente no nos da paso para realizarla, no está inestable o no es candidato a cirugía, nos va a evaluar desgarros o fisuras traqueobronquiales, y también podemos encontrar signos indirectos como el eje bronquial desviado o obstrucción bronquial por mucosa sangrante o por coágulos que nos van a hablar precisamente de esos desgarros o lesiones traqueobronquiales. Manejo inicial de la vía aérea, entonces secuencia rápida de intubación ideal
pero muchas veces es desastroso porque el tubo orotraqueal se puede ir por una falsa vía o puede haber aumento de esa laceración que podamos tener en ese momento. Adicionalmente, y lo que se recomienda precisamente por esto es que el paciente esté con respiración espontánea sin inducción intravenosa ni bloqueo neuromuscular, es decir, intubarlo despierto hasta lograr una vía aérea segura. El balón debe estar insuflado distal a la lesión y, si es posible, usar un broncoscopio flexible para hacer esa intubación. Pero que si el paciente se está desaturando de forma rápida, idealmente una broncoscopia rígida. Sin embargo, esta broncoscopia rígida sí tiene sus limitaciones y es cuando necesitamos hiperextender el cuello y el paciente pues tiene alguna lesión o sospecha de lesión cervical. Una vez localizada la lesión, la idea es hacer una ventilación monobronquial o con el tubo doble luz. Acá les traigo el ejemplo. Acá está colapsado porque en este ejemplo la paciente tenía una estenosis bronquial derecha, pero en general el tubo doble luz es básicamente colocar o doble tubo o un tubo que tiene doble luz, valga la redundancia, distal, insuflarlo distal a la lesión, que en este caso pues de la imagen es traqueal. En los pacientes in extremis no vamos a voltear que con broncoscopia, vamos a hacer una traqueotomía emergente y la traqueostomía con respecto a la traqueostomía no es rutinaria, excepto si hay lesiones laringotraqueales significativas, que haya obstrucción total de la vía aérea y la intubación en ese momento se considera insegura, digamos un paciente con un trauma cráneo-maxilofacial concomitante a la lesión. Bueno, ahorita se habían adelantado un poquito con la historia. Esta fue la valoración que hizo pues, el área de cirugía general y pues cirugía le encuentra un paciente sedado, en muy malas condiciones generales, en el momento con soporte vasopresor, estaba intubado, saturando el 78% pese a la FiO2 que tenían 100. Tenía el tubo a toras derecho conectado a un Pleurovac y presentaba fuga de alto gasto y persistente. Después, 6 horas después, lo evaluó nuevamente cirugía y pues, en el momento no hizo nada, pero 6 horas después ya encuentra enfisema subcutáneo hasta el escroto y no, pese al Pleurovac que tenía, no había expansión pulmonar, por lo que se programó para una toracotomía emergente. Bueno, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces tenemos el diagnóstico, pues puede ser agudo, como lo hemos visto en este caso, pues según la presentación clínica de los pacientes, pero tenemos que hasta el 80% de los pacientes pueden tener lesiones que pueden pasar desapercibidas según su magnitud pues, y la repercusión clínica hasta 48 horas después del trauma. Entonces aquí pues también entra en relevancia la importancia de que mencionaba Joana, la evaluación con broncoscopia al ingreso para poder pues como diagnosticar estas lesiones inadvertidas. ¿Qué pasa con estas lesiones inadvertidas? Que si no se hace un buen manejo, en adecuado diagnóstico, puede pasar es que ya después de la cicatrización pueden generar granulomas, pueden generar estenosis de la vía aérea y esto ya pues va a requerir intervenciones adicionales para el futuro. Entonces, ya hablando pues como el manejo específico de las lesiones, en la literatura se han descrito 2 tipos de manejos, el conservador y el manejo quirúrgico. Realmente el manejo conservador, esto sale más pues como de la evidencia en las lesiones traqueobronquiales y iatrogénicas, más específicamente por posintubación. Son muy pocos los pacientes que son candidatos pues a estas intervenciones, como les digo pues en múltiples revisiones de la literatura, y pues lo que se ha tratado de extrapolar a trauma, que basándose en eso. Entonces básicamente la evidencia está más en aquellos pacientes que tienen lesiones de la pared posterior de la tráquea, que son pequeños desgarros menores de 2 centímetros o que comprometan de 1/3 de la cirugía. Pero lo que sí está muy, como les digo, extrapolado pues, de las lesiones iatrogénicas es que los pacientes que se considere que puedan ser candidatos al manejo conservador tienen que cumplir todos estos requisitos. Lo que les decía, unas lesiones traqueales pequeñas de menos de 2 centímetros,
que se pueda ubicar el balón del tubo pues, orotraqueal en caso tal pues, de requerirlo distal al sitio de la lesión, que tengan pues algunas de los reportes describían que tuviesen una respiración espontánea o que en caso tal pues de requerir ventilación mecánica invasiva por alguna otra lesión pues, o por su estado general, que tengan una ventilación adecuada con un PIP y un volumen corrientes bajos. Que la evacuación del aire de la cavidad pleural sea adecuada una vez se haga el manejo con la toracostomía y que no haya un aumento del enfisema subcutáneo y si hay evidencia de neumomediastino que sea mínimo. Y adicionalmente, pues que no haya signos de mediastinitis y que no tengan lesiones esofágicas concomitantes. Entonces, si el paciente cumple con todos estos requisitos, está estable hemodinámicamente, no requiere otras intervenciones, puede considerarse el manejo conservador, que básicamente consiste en intubación, como decía José, distal, pues para ubicar el balón distal al sitio de la lesión, esto es principalmente en tráquea, y permitir una cicatrización espontánea. En la literatura no era pues como muy claro el tiempo, en algunos reportes decían 24 a 48 horas, en algunos hasta 5 días, pero sería pues como básicamente eso. Como les decía, pues son muy pocos los pacientes que puedan cumplir con estos criterios y ya las lesiones más distales, como son las lesiones de carina y de los bronquios principales, pues ya aquí estas condiciones son más difíciles de cumplir y por lo que se dice pues que estos pacientes casi siempre requieren un manejo quirúrgico. Como les decía, pues el bypass con el tubo de ventilación de 3 a 4 días, el reposo pues en el paciente, el uso de antibióticos en caso de considerar una posible mediastinitis y pues se describe en la literatura la instalación endoscópica de colas de fibrina o incluso de stents, pero hay muy poca evidencia en la literatura con eso. Y como les había dicho Johanna, la parte de la traqueostomía no se entraba pues para el manejo conservador y en general para el manejo quirúrgico, solo se deja en casos especiales que, por ejemplo, se sospeche que tenga una lesión de los nervios laringeos recurrentes concomitantes. Entonces, ya hablando pues especialmente del manejo quirúrgico, lo vimos pues tanto de la tráquea como de los bronquios, en general describen que todo paciente que no sea candidato a manejo conservador debe ser manejo quirúrgico y ya ahí pues urgente. Casi siempre se habla que el manejo quirúrgico después de 24 horas de la lesión aumenta significativamente la mortalidad e incluso en algunos reportes que después de las primeras 3 horas del trauma ya la mortalidad pues se aumenta significativamente. Como condiciones generales, ojalá tener el diagnóstico prequirúrgico del nivel de la lesión para poder hacer el abordaje específico. Y pues esto, como les mencionaba, con la evaluación de la fibrobroncoscopia. Principios de la cirugía, sea para tráquea o sea para bronquio, tener una exposición adecuada del lugar de la lesión, tratar de preservar en la medida de lo posible la longitud de la vía aérea, sea en bronquio, sea en la tráquea, pero principalmente en la tráquea, no resecar más de 3-4 centímetros para no generar una anastomosis a tensión posterior a esto. Un desviamiento conservador, y esto no va a ser un desviamiento extenso circunferencial, especialmente en la tráquea, por el riesgo de la desvalorización posteriormente. Y siempre considerar reforzar la reparación con diferentes colgajos. Ya les voy a hablar pues más puntualmente de cada uno. Entonces, contra la lesión traqueal, aquí pues en el contexto del trauma, ya no estamos pues como teniendo en cuenta la parte iatrogénica, va a depender del mecanismo del trauma, qué tipo de lesión vamos a tener. En general, en el trauma penetrante, depende pues si es por herida, por arma de fuego o arma cortopunzante, van a tener o lesiones nítidas o por el contrario, lesiones abusivas. En el trauma cerrado, lo que se encuentra globalmente son lesiones transversales e irregulares. Para la abordaje entonces de la tráquea, lo que se describe pues, en la literatura es que el abordaje ideal si son lesiones más rechazando que tengamos una lesión esofágica o vascular concomitante, se puede hacer una cervicotomía transversa por todo el borde del esternocleidomastoideo, o si por el contrario estamos sospechando lesión de la tráquea distal o la carina, extenderlo hacia inferior
idealmente por una esternotomía parcial, que como les decía, la vasculatura va lateral, entonces la disección tiene que ser muy cuidadosa para evitar pues la desvascularización de la misma, y ya pues depende del reparo que vamos a hacer, si vamos a hacer una sutura simple versus una reconstrucción. La sutura simple está reservada en general para las lesiones que son nítidas, para lesiones que pues no tengan una contaminación macro o una destrucción importante del tejido, como en las áreas con proyectil de arma de fuego, que tengan máximo 3 centímetros de longitud o que comprometan menos del 50% de la circunferencia de la tráquea. Esto se hace con puntos absorbibles 4 ceros, idealmente. Si ya no cumple con ninguna de estas condiciones que les acabo de mencionar, va a requerir una reconstrucción. Entonces, lo ideal es desviar los bordes de las heridas, pero como les digo, conservadoramente para tratar de preservar la mayor parte del tejido pues, traqueal y hacer ya una anastomosis. Y lo importante es una anastomosis libre de tensión. Entonces, primero pues disecar, aunque como les decía, una disección pues conservadora, pero se pueden hacer estrategias para mejorar la tráquea a nivel de la laringe, o si ya estamos hablando pues más abajo, liberar la carina pues, de la unión pues, que tiene ahí al mediastino. Y ayudarse después de la resección, mantener el cuello en flexión con unas suturas que se hacen de mentón hacia la pared torácica y que se mantienen en esta posición alrededor de 5 días para liberar pues como la tensión en esta sutura. Es muy importante tener presente que las lesiones que están cerca al tronco brachiocefálico o que tengan una lesión de esófago asociada deben usar un colgajo para proteger estas suturas, sea un colgajo de esternocleidomastoideo o pues tenemos algún otro material que tengamos, pues por ejemplo, fácil adaptación escrito, pero en general en cuello se usa el esternocleidomastoideo y esto es para evitar fístulas, tanto con el esófago en caso tal de tener una lesión conjunta y que esté pues, como en el roce de las suturas, o en el caso de la tráquea distal que esté en contacto con el tronco brachiocefálico y que pueda generar una fístula con la arteria. Y esto pues generando un sangrado importante y complicaciones. La traqueostomía de protección, como hemos mencionado, no está indicada solo cuando estemos sospechando la lesión del nervio laringio recurrente bilateral y siempre recomiendan la realización de la fibrobroncoscopia al finalizar para evaluar tanto la integridad de la anastomosis como, una vez más, ver si no hay lesiones inadvertidas. Aquí entonces, pues como vemos en la imagen, esta lesión, por ejemplo, es una lesión irregular, no es de bordes nítidos y está pues como muy grande, entonces lo que recomiendan es la reconstrucción. Y ya cuanto a la lesión bronquial, entonces hablamos pues realmente de la lesión bronquial, de la tráquea distal o de la carina. El abordaje ideal va a ser por medio de la toracotomía. La toracotomía en el ambiente electivo siempre se recomienda posterolateral por una mayor exposición, pues una mejor exposición al líquido pulmonar. Pero pues es aceptable también hacerlo anterolateral por la urgencia del trauma, así como toda la logística que conlleva, pero teniendo en cuenta pues que la exposición de pronto va a ser pues un poco menor. La toracotomía entonces se hace en el cuarto espacio intercostal, se elige la vía de derecha elección para aquellas lesiones de carina, del bronquio derecho o de los primeros 2 centímetros del bronquio izquierdo, que se habla pues que tiene una mejor extensión de este lado. Si es del bronquio izquierdo distal, se recomienda del lado izquierdo. Aquí entonces pues con el bronquio usualmente lo que se recomienda es la anastomosis terminal, los mismos principios con sutura absorbible 4 ceros. Y aquí es muy importante pues que ellos sí sugieren la parte de la cobertura con colgajo, que puede hacer tanto con pericardio, como la grasa pericárdica, como con músculos intercostales. Sin embargo, aquí ya en el bronquio entra una decisión que ya es pues como del cirujano al momento de reconstruir el bronquio o definir hacer una de la a la movilidad que aumente pues, al paciente. Sin embargo, si es un tejido pulmonar que está muy comprometido, que tiene un compromiso pues, traumático importante, que está desvitalizado o que se prevé que no va a lograr una expansión adecuada aún después de hacer la anastomosis, entonces
la elección pues aquí sería hacer la neumonectomía total, de urgencia. Se ha descrito en algunos casos, pero son reportes de casos aislados, el uso de stents cubiertos como una medida de control de daños, por decirlo de alguna forma, una medida pues para hacer como un bypass, por decirlo así, o hacer un control temporal mientras se resuelven hipótesis más graves. Como les digo, son reportes de casos aislados que incluso hablan pues de hacerle seguimiento y manejo conservador con fibrobroncoscopia. Sin embargo, pues no es mucho pues como la evidencia de los resultados con esto. Y también hablan de los pacientes que están gravemente enfermos, que tienen otros tipos de lesiones más graves, lesiones de grandes vasos o demás, que puedan ser sometidos a ECMO o un bypass mientras se estabiliza, mientras tienen mejores condiciones y después llevar al reparo. Aquí pues entonces tenemos una imagen que aquí se ve pues como más cerca, es un paciente que tuvimos esta semana, que es pues, este que estamos discutiendo. Como podemos ver aquí, este paciente se le hizo una toracotomía anterolateral derecha y lo que se encontró fue una abulsión completa del bronquio principal derecho. Aquí pueden ver en el fondo el tubo endotraqueal con el que lo tenía intubado. Entonces, como les mencionamos, pues con este paciente se entonces el reparo primario y lo que se definió finalmente fue hacerle la neumonectomía total por las condiciones del paciente, por las condiciones del parínfima pulmonar. Sin embargo, pues el paciente cursó una evaluación tórpida a pesar de este intento pues, y de la cirugía que se realizó. El paciente persistió en pésimas condiciones, saturando 50, 55 después de la cirugía, de la UCI, definieron que no era a ECMO y falleció al otro día a las 10 de la mañana. Era lo que teníamos para hoy. Profe, pues aquí lo más importante y lo que les mencionaba es la intervención oportuna. El paciente llegó a la medianoche, casi como 1 de la mañana aquí en la institución. Nosotros lo valoramos como a las 5:30, 6 de la mañana y lo llamamos a cirugía a las 9. Y cuando lo valoramos, pedimos una reconstrucción. Pues, por Dios, este paciente del 100%. Lo que usted ven ahí en el hilo es el pulmón completamente colapsado. Es una sonda tórax en correcta posición dentro de la cavidad pleural derecha. Y además de eso, el paciente descompensado desde el punto de vista respiratorio con una fístula de alto débito. Y eso hasta salpicaba pues la trampa. Por Dios, qué vergüenza. Me dijeron pues que si queríamos publicarlo, yo me opongo que lo publiquemos. Porque es que el paciente llegó aquí a las 0:45. Y el cirujano que me tocó a mí, o sea, a las 8:30 voy y lo miro, porque me llama el intensivista y encuentro esto. ¿No? Esperando un TAC de tórax con recuperación traqueobronquial. ¿Uno para qué quiere eso? Pues yo he hecho
este fin de semana me puse a pensar, ¿no? ¿Para qué quieren un chat de toras con un trato provincial en este país? ¿Para qué? Yo no puedo entender eso. No puedo aclarar. Yo entiendo al paciente que le están haciendo una broncoscopia, que están se les la tráquea, lo intuban, lo protegen, y la placa de todas para mirar la extensión de la enfermedad, ciertas lesiones, el tumor que podamos hacer, resolver el problema. O aquel paciente que lleva 5 días con una placa, con un motor de 5%, 10%, la fistulita y no mejora, y el paciente tiene unas necesitas múltiples en tórax anterior y posterior. Entonces, queremos tomar un tanto de cosas a ver por dónde le vamos a entrar al paciente. Si el paciente tiene otra situación pero un paciente con un trauma cerrado de tórax, que el compañero, el parrillero, tuvo fractura bilateral de fémur. Eso ya nos da una dimensión de que la cinética del tipo de trauma que tuvo el paciente. Y si vemos del otro lado, yo le veo esa placa contusión pulmonar del otro lado, que es de área de contusión. Ese paciente era operarse a las 0:40. ¿No? Y ahí sí yo le hubiera anatomizado el programa. Yo lo hubiera reparado. Nueve horas después, en paro, hizo paro, entró al quirófano con saturación del 30%. Obviamente yo le advertía, planeamos la abordaje con la anestesióloga. Ese paciente necesitamos un tubo de Robert Shock, y yo quería ver el tubo, mostrar de doble luz. Aquí en el hospital nunca hemos tenido este tipo de que estuvo que son dos líneas. Eso nunca lo hemos tenido. Siempre hemos tenido el tubo de Rorschach, que es un tubo cual dentro de ese tubo que es dos líneas, una que va para
y el otro que está para el otro, pero seleccionar el tubo que va a requerir izquierdo derecho para poder operar bien. Y no como la foto un tubo con dos tubos y no, yo ni lo conozco, nunca lo he visto. Bueno, ya que le llegue al doctor Moreno, no vamos a decir, que le llegue al doctor Moreno, a que le llegue a un recién egresado. ¿Sí? O sea, usted sí se por qué no me escucha. Si no tiene la experiencia, usted, esto es una lesión muy grave, es una lesión muy grave. Entonces, por eso digo, si uno se acaba del diablo, será que es una lesión muy grave. Se pasa las ondas toras y temporiza, pero pues, me refiero a temporiza son 40, 50 minutos mientras lo sigue donde se lo lleva. Esta es que también tiene sensibilidad de horas. ¿De acuerdo? Entonces, si hay que normal el cirujano le dice, ay, ¿cuánto hace con el cirujano? Y llega una ruptura de un propio.
Hasta el portero, cuando lo vio, no, entonces, yo que el error fue ese, el error fue años demorado, porque es ahí sí, el tiempo es como lo va a sacar. Es que la sobrevida de este paciente, sí, el cirujano pudo haber hecho eso, pero si cuidado intensivo no va a ser. De hecho, una de las acciones salvadoras de este paciente, si usted está en el segundo nivel, es una intubación monobronquial. ¿De acuerdo? Entonces, usted lo ventila monobronquial y está no, usted me pone la posoperatoria porque se conecta esto que me como si eso fuera, si estuviera bien como nada. ¿De acuerdo? Que no era paga, yo creo que sí, ese candidato paga porque la repercusión cuando usted hace es muy grande y es poco tolerado a pacientes normalmente sujetado. Y inmediatamente aumenta este paciente ya de actividad. ¿De acuerdo? Entonces, la repercusión fisiológica sí se debe hacer. PAECO, simplemente PAECO. Pero lo que pasa es que cuando usted no tiene el conocimiento, usted no existe la cosa, ¿sí entiende? El otro es que no tenemos en cuenta. Solamente la cambio y el único eco de transporte portátil para la ciudad de la cardiovascular, ellos tienen el cual no permiten el eco en paciente con TEC, trauma craneoencefálico severo, y este paciente lo tenía con un daño intestinal difuso y hemorragia subaracnoidea. Además de eso, el uso del eco exige anticoagular. Y anticoagular a este paciente con ese TEC severo creo que hubiera sido... Sí, entonces hubiera sido más difícil. Claro, ya está empezando una forma de tóxica severa y posiblemente si hubiera salido de ese paciente hubiera quedado vegetado, porque el cerebro se hubiera fundido, porque más de 3 horas saturando a 30, 40 o 50% no le da. Pero que tenemos un organismo mucho y es extra. Tiempo es forma en este tipo de lesiones. La ayuda de dosis, la misma persona tiene que ventilar para poder que el paciente se defienda, porque se puede tener tiene que quedar a compensar. Entonces va a ser muy difícil el manejo de eso. De pronto la reconexión del pulmón si llega 2 minutos después del trauma se podría lograr. Los desenlaces en esta casa, curiosamente, era casi transversal, casi líquida. El desviamiento fue el mínimo que hicimos en uno de los bordes. Pero esto es para los residentes. Esto se hace una sutura como si estuvieran ustedes circulando vasos sanguíneos, estuvieran circulando la aorta, están circulando la sutura continua. Esa es una opción. La otra opción es puntos separados, es mucho más complejo, sobre todo los puntos posteriores. Pero ese es un riesgo. Lo ideal es que también uno necesitaría una broncoscopia para que le haga el lavado de ese pulmón durante el procedimiento. Y ese pulmón va a quedar entonces, sí, se puede detectar una operación, pero también se puede encontrar muy malos precisamente en pronto al paro, lo voltean para la trasotomía postural y de inmediato cuando se pierde un poquito el paro, obviamente sabiendo que ya tiene el paro, lo volteamos y se va a descompletar. Pero creo que la lección es que por favor tengan presente esa imagen, esa placa. A los residentes que se vayan a graduar,
No les tengan miedo, háblenlo. Háblenlo, que si usted no sabe cómo lo va a reparar, pues usted le pone un dedito, tapa, llama a su ciudadano de confianza, a su profesor, a ver quién le puede ayudar. Y si nadie, pues manda a traer el libro. Por YouTube o así, ¿verdad?